Muchas gracias. En primer lugar, gracias por invitarme a este acto y gracias por las palabras, Pablo, y por las intervenciones que he escuchado aquí, pero sobre todo gracias a ustedes por acudir, por escucharme. Debo decir que estoy aquí porque quiero agradecer el agradecimiento. Como saben, fui presidente del Gobierno de España durante casi 8 años. En ese tiempo se hacen muchas cosas, se hacen relaciones con muchos presidentes, se trabaja con muchos países. Tuvimos la oportunidad de hacer mucha cooperación al desarrollo en esa etapa, quizá una de las tareas menos conocidas por los ciudadanos españoles, pero les puedo asegurar que de las más importantes que un país puede hacer. Y en esa política de cooperación al desarrollo, Bolivia ocupó un lugar fundamental de la cooperación española. Luego contaré algunas cosas para que resulte más ameno. Pero debo decir algo. Ustedes saben que, en fin, yo no voy a hacer un discurso muy político, ¿no? Ya hice demasiados en mi vida. Y quiero quizá hacer alguna confesión más personal. Al final en la política, pues la hacen las personas, estamos las personas. Y la política saben que es en general fría, a veces bastante dura. Las satisfacciones, comparado con los momentos difíciles, suelen ser mayores. Pero también es infrecuente encontrar personas con empatía, con agradecimiento, que reconozcan las cosas, que siempre tengan un gesto de humildad, siempre un gesto de humildad. Y debo decir que si ha habido un responsable político, un líder político, un presidente constitucional, como ha sido Evo Morales, que conmigo, personalmente, me ha agradecido cualquier acción, cualquier gesto, cualquier ayuda hacia Bolivia, si ha habido un presidente agradecido, que me lo ha reconocido, sinceramente y con cariño, ese ha sido Evo Morales. Sí, me importa tanto la dimensión humana de la acción política como la política en sí misma, porque al final dice mucho. Por cierto, aquí se habla muchísimo de Bolivia, de los logros del presidente Morales, yo no voy a reiterar, de los avances, de esa Bolivia inmensa, gigantesca, atractiva, que cuando la conoces te asusta, ¿no? Esos Andes, ese Amazonas, todo es impresionante en Bolivia, ¿no? Pero nadie ha dicho nada que, como siga así, es verdad que en igualdad, y ya saben que eso a mí me encanta, en igualdad de hombres y mujeres, bueno, yo creo que todos los avances de Bolivia son tan importantes socialmente porque hay la mitad de mujeres en el Parlamento. Eso es decisivo. Pero decía, hay una cosa que no se ha dicho, y es que a este paso Bolivia puede ser uno de los países que más canchas de fútbol vaya a tener. Que debo decir que cuando he estado allí con el presidente, que me llevó a visitar varios sitios, pero siempre, en algún momento, visitábamos un polideportivo recién hecho, una cancha de fútbol, y por cierto, siempre jugaba él. Creo que esa es su gran pasión. Una pasión tan sencilla que le vi cómo disfrutaba y cómo me agradecía. Yo conocí a Evo Morales en enero del 2006. Vino a España como presidente. Le recibí en la Moncloa. No, Pablo ha estado en la Moncloa alguna vez ya. Ya sabe cómo es aquello. Y no, se recordarán algunos que vino con un jersey tradicional, propio de su cultura, y que, bueno, lo que le cayó a Evo Morales. Cómo intentaron ridiculizarle, denostarle, casi hasta el escarnio. Y yo desde ese día, me acuerdo perfectamente,
cuando entraba allí en el Palacio de la Moncloa a mi despacho y ya tuve una simpatía excepcional por toda esa campaña que le hicieron del jersey, que ya resulta absolutamente increíble. Evo Morales, en las 9 ocasiones que nos hemos reunido, mientras fui presidente de gobierno, ¿saben de qué me hablaba? El 90% de su tiempo. De los bolivianos del altiplano que no tenían agua, que les faltaban ambulancias, de la gente que tenía pobreza extrema, de las mujeres que no habían podido acceder a la tierra, de los niños que abandonaban la escuela. Solo me hablaba de eso. Solo me hablaba de la gente humilde, de la gente que necesitaba cosas en Bolivia, de los bolivianos, que el futuro no les había sido precisamente un factor de esperanza. Puedo decir que nunca le vi interesado por las cuestiones del poder, por las cuestiones... Nunca le vi, como decía, nunca le vi interesado por las cuestiones del poder, de la geopolítica, de esas cosas a veces tan poco inteligibles a los que nos dedicamos los presidentes. Pero sí le vi siempre entregado a esa causa. Y quiero contarles porque me parece que es lo más relevante, quiero contarles uno de los momentos más importantes de esa relación que se basó en la cooperación al desarrollo, en el apoyo a una Bolivia que venía de la nada, del olvido, de la marginación, a una Bolivia y un presidente que solo venía por el mundo a explicar lo que necesitaban los bolivianos y lo que se proponía hacer en favor de su pueblo y de su gente. En la cumbre iberoamericana de Uruguay, el presidente Evo Morales me explicó: presidente, tengo una preocupación de las más graves que he descubierto en el gobierno, y es que tenemos muy pocas ambulancias en Bolivia. Y con las distancias geográficas, las carreteras, los pueblos pequeños, existe un gran problema porque mucha gente se muere porque al no haber ambulancias y no hay muchos hospitales tampoco, no pueden llegar. O llegan en condiciones que prácticamente le suponen casos graves, urgentes, extremados, la muerte. Solo tenemos 500 ambulancias. Hoy tienen 1.500 ambulancias. Pero debo decir que él me dijo: presidente, con cargo a la cooperación, al desarrollo, ¿podríamos hacer algún programa de ayuda en materia de ambulancias? Y lo planteó así, con esa sencillez que tiene Evo Morales. Y yo le dije: vamos a ver con la cooperación al desarrollo, con la Secretaría de Estado, en aquel entonces Leire Pajín, a la que quiere mucho el presidente Evo Morales, vamos a ver. Y bueno, estábamos en épocas buenas económicamente. La cooperación española, yo quiero que se sepa, porque es dinero de los impuestos españoles y es importante, porque quiero defender la cooperación al desarrollo, que ahora está por los suelos. Y, en fin, creo que esta es una de las tareas de la izquierda, de verdad. Adquirió 346 ambulancias. 346 ambulancias, que, por supuesto, donó al gobierno de Bolivia, y que cuando en 2015 visité Bolivia, invitado por el presidente para ese reconocimiento, me llevó a algunos de los sitios donde habían ido esas ambulancias. Y les puedo decir que hay pocas cosas más gratificantes
que justifiquen y expliquen la política cuando se te acerca un vecino y dice: usted es el de las ambulancias, porque se lo había explicado el presidente Evo Morales. Bueno, por eso estoy aquí, porque no solo defendió un proyecto político que ha cambiado económicamente y socialmente Bolivia, sino que además con un presidente de España, tuvo siempre esa actitud y afortunadamente ese gobierno que presidía pudo ayudarle. Esa Bolivia inmensa, contradictoria, mestiza, gigante, me llevó a Cochabamba, por supuesto. Y allí estábamos en Cochabamba, estaba Carmen, y no sé si era el regidor municipal o el gobernador, ¿no? Toma la palabra e hizo un discurso contra España y contra el colonialismo terrible. Yo estaba allí sentado y digo, bueno, esto va a ser como lo de hoy, ¿no? Ya verán. Claro, en fin, ¿no? Era el presidente de España. Y entonces yo digo, oye, pero presidente, en fin, esto se está pasando, ¿no? Este gobernador. Dice, no te preocupes, esto aquí es habitual, pero nadie hace caso. Ya esto ya lo sabemos, hay que decirlo, pero nosotros, y yo, presidente, quiero a España. Y no se me olvidará jamás esa afirmación de Evo Morales, que quiero que quede aquí constancia. Sí. Y ayudé al presidente Morales también. Yo no entendía cómo podía pasar eso. Que hubiera empresas que estaban sacando el gas para explotarlo y comercializarlo, y que hubiera pueblos donde estaba el gas y lo estaban sacando y no tuvieran gas en sus domicilios. No, se llaman gobiernos que lo toleran, porque ahora Evo Morales, y yo le ayudé, dijo, esto no puede ser. Y claro que el gas está en los domicilios, porque ha habido un incremento extraordinariamente importante de acceso al gas por parte de los ciudadanos. Cuando Evo Morales me explicaba, él y también los compañeros que gobernaban en Perú, los problemas de acceso al agua, que es el bien más elemental, el que da futuro, el que permite las bases de la salud y de la dignidad, pues pensamos y diseñamos un fondo del agua que ha movilizado más de 900 millones de euros y que, se lo digo a los compatriotas de Bolivia que viven en España, a los que les doy un saludo especialísimo, espero que este país les trate bien, les haya tratado, siempre se puede tratar mejor, pero ese es mi deseo. Con ese fondo del agua, que Bolivia fue el primero que más proyectos presentó, o sea que también ha sido un gobierno eficaz, pues muchos de los saneamientos, de los accesos que se han mejorado, una de las cosas más importantes que también ha hecho el gobierno de Evo Morales, han sido con el fondo del agua que pusimos y movilizamos en marcha. Es decir, tengo un capítulo intenso de vivencias, de políticas comunes que compartimos, que defendimos, que intentamos ayudar y que además el presidente Morales reconoció. Y por eso estoy aquí, porque he visto cambiar Bolivia, he visto mejorar Bolivia y no hay nada que dé más satisfacción que ver cómo un pueblo, una ciudadanía quiere progreso, quiere futuro, quiere libertad, quiere convivencia. Y eso es lo que he visto siempre en Bolivia y en el presidente Evo Morales. Y también quiero agradecer a Carmen, es importante, su trabajo, esta invitación. Bueno, alguien lo ha dicho.
claro, todos estaban aquí representando a alguien cuando empezó la lista y digo, y ahora cuando llegue a mí, ¿a quién representar? ¿A quién digo que representará? ¿Quién dirán que represento, no? Yo digo, pues, en fin, yo represento a ZP, ¿no? Me represento a mí mismo y pueden tener seguro que cada uno puede tener cada uno puede tener las ideas que quiera, respetarlas, debatirlas. Eso es la grandeza de la convivencia, porque al final todos somos mestizos. Nadie es uno en sí mismo. Todos somos una multitud de influencias, una multitud de vidas, una multitud de lecturas, afortunadamente, porque eso es lo que nos hace crecer, ampliar, y cuando ya se van cumpliendo años, pues sabes que hay una cosa que vale más que todo en la vida, que es la libertad de pensar, la libertad de actuar y la libertad de ser. Al Estado plurinacional de esas 33 lenguas, de esos distintos y tan interesantes pueblos originarios. Digo porque ahora que hago con esto de Venezuela, estoy muchas horas con el canciller de Bolivia, pues, en fin, me explica muchísimo y hablamos muchísimo de toda la visión de los pueblos originarios. Pero ese Estado plurinacional, para Evo Morales, es una patria, porque como escribió un poeta de mi tierra, Antonio Gamoneda, una patria es un país con justicia. Gracias.